Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Asigar, por dejarnos participar y contar nuestra experiencia en este proyecto. Roberto, te he enviado un vídeo hace un ratito, hace media hora, no sé si te ha llegado. Sí, correcto. Lo intento proyectar, Vale. Intenta proyectarlo a modo de presentación y luego ya comparto yo mi presentación. Perfecto. ¿No se escucha? Un segundito. Vamos a tratar de ver a ver si... Vale, fenomenal. Pues nada, yo paso un poco a contaros cuál es la experiencia de Alimerka con la sostenibilidad. Al final, como os ha introducido Roberto, la sostenibilidad es un eje en el que trabajamos todas las empresas desde, bueno, algunas desde hace muy poco, otras desde hace más tiempo, un poco impulsadas o animadas por las normativas, tanto de Europa como nacionales, y bueno, cada uno ha ido adaptando a su casa, a su empresa, pues en función a que quiera compartir los valores que vienen en la Agenda 2030 de forma importante o simplemente hacerlo como cumplimiento normativo puro y duro. Desde Alimerka nos hemos enfrentado a este reto ya desde hace más de 6 años, haciendo que sea eje de la estrategia de la empresa. ¿Vale? No estamos haciendo lo justo, sino que queremos que la estrategia de sostenibilidad ambiental, que es la que yo llevo, porque bueno, la estrategia de sostenibilidad no solo tiene la pata medioambiental, es mucho más, aunque últimamente yo cuando escucho hablar de sostenibilidad se da por hecho que se refiere a la parte de medio ambiente en muchas ocasiones, pero debéis saber que la sostenibilidad la componen más actores, como es la parte social, que por ejemplo en supermercados Alimerka está muy madura desde hace más de 15 años a través de la Fundación Alimerka, y también la parte económica. Pero bueno, lo que vamos a hablar aquí y lo que nos invita Sincar a comentar hoy con vosotros es sobre la estrategia que se ha realizado en esta cadena de supermercados estos últimos años, y que, como os digo, pues es una estrategia muy madura y en la que creemos firmemente todos. Bueno, seguimos con los problemas técnicos porque no me pasa la presentación. Venga, ahí está. Ahora, Ahí correcto. está, esto va bien. Pues nada, para los que no nos conocéis, porque realmente no sé si hay alguno que sea fuera del Principado de Asturias, Supermercados Alimerka es una empresa de distribución alimentaria que se fundó en Oviedo hace 36 años, en 1987, y que ha ido creciendo a las comunidades autónomas que veis en el mapa. Somos líderes en implantación en Asturias y líderes en venta en el Principado de Asturias, pero también tenemos supermercados en Castilla y León, en las provincias de León, Zamora, Valladolid y Burgos. También tenemos un par de tiendas en la provincia de Lugo. En total contamos con 170 supermercados abiertos. Supermercados que se caracterizan por la importancia de las secciones de frescos. La venta asistida en carnicería y en pescadería siempre, y en charcutería, y la venta asistida o libre servicio en panadería y frutería. Contamos también con una plantilla de más de 6.000 empleados, y nuestra plataforma central
desde donde distribuimos todos los productos se encuentra en Lugo de Llanera, que también para los que sois asturianos, poco que decir, os encontraréis casi a diario con este gran edificio amarillo que está entre Oviedo y Gijón, pero para los que estáis fuera del Principado de Asturias, pues deciros que estamos en una zona muy céntrica del Principado que nos permite distribuir de forma estratégica a diario los productos a todos los supermercados, tanto de Asturias como de Castilla, León y Galicia. Bueno, ¿por qué la sostenibilidad medioambiental es tan importante para Alimerca? Pues hace unos años hicimos una reflexión que queríamos dar valor a las zonas en las que estaban asentadas nuestras tiendas y donde se desarrollaba nuestro negocio. ¿Vale? ¿De qué forma podía Alimerca contribuir a dar valor a esas zonas? Pues sobre todo apostando por el medio ambiente. Es una forma que vimos clara y que en el 2018, sobre todo, pues pusimos encima de la mesa bueno, unos cuantos proyectos a desarrollar. Dentro de esta apuesta de sostenibilidad ambiental hemos trabajado 4 ejes. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de todas nuestras actividades, aunque la que evidentemente tiene más impacto es la logística, puesto que entenderéis que lo que más contaminación puede producir en el entorno en el que estamos es llevar las mercancías desde nuestro almacén a las tiendas. Por eso ahí centramos muy especialmente los proyectos de sostenibilidad más potentes, pero también apostamos firmemente por las energías renovables y bueno, os contaré, pero trabajamos desde el 2020 el 100% de la electricidad, de la energía que consumimos tanto en supermercados como en plataforma logística con garantías de origen, es decir, lo que se llama popularmente como electricidad verde o energía verde y que tiene una huella de carbono de 0, porque viene con certificados que prueban que esa electricidad proviene de energía renovable. También apostamos por la circularidad de los recursos y por la reducción de plásticos. Evidentemente, la actividad de un supermercado tiene residuos asociados. Es impepinable, por mucho que luchemos, siempre vamos a poder reducirlos, pero no eliminarlos. Lo que hacemos en Alimerca desde hace varios años, desde hace ya bastantes, es trabajar para segregarlos de la mejor manera posible y de realizar las operaciones de valorización, reutilización, pero sobre todo de prevención de residuos que podamos en cada punto. De esto os comentaré luego un poco. Y luego también en esa apuesta por el entorno en el que estamos asentados, apostamos por el entorno y apostamos por su biodiversidad. Tenemos muchos proyectos en marcha apoyando especies de la zona. Trabajamos firmemente tanto con el FAPAS como con la Fundación Oso y luego os comentaré también unos proyectos que tenemos de plantación de bosques en el Principado de Asturias, apoyando diferentes iniciativas. En definitiva, lo que se trata es de apostar por el futuro de nuestros clientes y trabajadores. Y ese fue un poco el pensamiento que tuvimos cuando iniciamos la estrategia de sostenibilidad en la compañía ya en el 2018. Os voy a ir contando una a una los diferentes proyectos que hemos acometido. Empiezo por el de las furgonetas eléctricas porque es el más antiguo. En el 2012 ya teníamos la inquietud por el medio ambiente dentro de la compañía. Y en el 2012, que suena un poco a la prehistoria de la sostenibilidad ambiental, ya apostamos por cambiar las furgonetas diésel que teníamos para el reparto de los pedidos en las ciudades a furgonetas eléctricas. En el 2012, furgoneta eléctrica era una cosa muy rara, muy rara. De hecho, tuvimos bastante impacto, nuestros clientes nos preguntaban por qué, para qué, y es cierto que en el 2012 había muy pocos modelos, la autonomía de las furgonetas era pequeña, la carga de las furgonetas era difícil, pero aún así queríamos empezar a dar pasos en esta materia. Desde el 2012 no hemos abandonado el proyecto y a día de hoy continuamos
realizando el reparto en ciudad con furgoneta eléctrica. Contamos con 26 furgonetas y bueno, hay alguna zona donde no podemos hacer este reparto con furgo eléctrica porque las distancias que recorren nuestros vehículos para ir a pueblos un poco alejados de las salas no nos lo permiten por autonomía. Y al final ahí tienes que un poco balancear entre el servicio a los clientes y bueno, pues querer hacer de forma sostenible el reparto. Pero la mayoría de las zonas se realiza con furgoneta eléctrica cero emisiones. ¿Por qué es cero emisiones? Porque la electricidad que utilizan, la energía que utilizan esas furgonetas es una energía con garantías de origen y cero emisiones. Repartimos 127.000 pedidos al año, aprox, estos son datos del año pasado. Me imagino que los que estáis en nuestra zona de influencia os habéis encontrado con estas furgonetas por vuestras ciudades. Son muy llamativas. Desde el 2015 y continuando con la estrategia de reducir emisiones, por eso la charla se llama también Descarbonización 360 del supermercado, apostamos por la reducción de emisiones en los camiones. ¿Vale? Habíamos comenzado por las furgonetas y continuamos con los camiones, con el vehículo pesado. En el 2015 vimos una posibilidad de reducir emisiones versus el diésel, que era lo habitual en este tipo de vehículos, trabajando con gas natural licuado, con GNL. Comenzamos con una prueba de un camión que adquirimos en 2015, pero teníamos el hándicap de que no había gasineras para repostar en el Principado de Asturias. Entonces, a modo piloto, teníamos que ir a repostar a Burgos, donde también tenemos supermercados. Pero bueno, quiero decir que la apuesta fue arriesgada, porque no era fácil de repostar aquí al lado. La prueba nos gustó. El camión de GNL es un camión que reduce el ruido en las ciudades, es un camión que reduce la huella de carbono en comparación con el diésel un 25% y que además casi no emiten partículas contaminantes a la atmósfera. Lo que es el nitroso y el sulfúrico pues es casi nulo en relación a los combustibles al diésel. Entonces, arriesgamos también a este nuevo combustible y poco a poco, del 2015 al 2019, realizamos la transformación del 100% de nuestra flota propia a camiones de gas natural licuado, con lo que conseguimos reducir de forma considerable el impacto medioambiental de nuestro transporte, de nuestros viajes a las tiendas. Y sobre todo pensábamos en el centro de las ciudades, ¿vale? Que es donde se encuentran nuestros clientes y queríamos contribuir a que el centro de las ciudades fueran pues zonas más limpias. Por eso queríamos realizar el reparto o bien con las furgonetas eléctricas o bien con estos camiones que reducían el impacto de la contaminación. Aquí tenéis algún dato de cuánto reducen las toneladas, un GNL. Y veis una foto también que os sonará familiar o que os sonará, que os resultará familiar y que habréis visto. Paulo, un segundito. Que sé que nos quedan muchas cosas que contarnos. Si podemos ajustarlo a 10 minutos, que puedas hacerlo en 10 minutos para intentar mantener agenda. Claro, Vale. ¿cuánto llevo? Es que no lo sé. Unos 10 minutitos más o menos. Pero bueno, eso, si lo haces de 10 minutos. Vale, que me quedan 10. Vale, pues sí. tope. Venga, Gracias. pues continuamos con la estrategia de movilidad sostenible, que como os dije era el eje principal, y también continuamos avanzando en 2021 con la adquisición del primer camión eléctrico de gran tonelaje de España. Al final los camiones eléctricos tienen cero emisiones, mejoraban sustancialmente la reducción, digamos, el impacto medioambiental que tenían
los camiones de GNL, lo que pasa que todo tiene su contraprestación. El gas natural licuado en camiones permite una autonomía superior, permite que pueda rodar 800.000 kilómetros con un camión, sin embargo, un camión eléctrico tiene una autonomía inferior, pero tiene otro beneficio y es que tiene cero huella de carbono y por lo tanto es la solución perfecta para repartir nuestros pedidos en entornos naturales y en centros de ciudad. Actualmente tenemos 21 camiones eléctricos de gran tonelaje, de 26 toneladas de estas características, y nuestra flota de camiones eléctrica es la más importante de España. También aquí podéis ver. Bueno, pues gracias a esta apuesta por la movilidad sostenible en GNL y en camión eléctrico, bueno, pues nos han concedido prestigiosos premios a lo largo de los años. El premio Lean and Green, que otorga a Coque en España y que es un reconocimiento internacional al que se presentan pues muchas empresas, tanto en España como en Europa. Pues nos han reconocido tanto con la primera estrella, que prueba una reducción del 20%, con la segunda y con la tercera. Actualmente hemos conseguido reducir más de un 58% las emisiones de dióxido de carbono con la flota de camiones actual, ¿vale? Con el transporte de nuestras mercancías. Otro proyecto por el que hemos apostado y que os comentaba al principio es por las energías renovables. Tenemos instalado en Lugo de Llanera, en la cubierta de Lugo de Llanera, esto que veis aquí, que es bastante llamativo cuando se ve desde arriba. Es una pena que no se pueda, no lo puede ver la gente que pasa cuando va en coche. Esto equivale a un campo de fútbol, ¿vale? de paneles solares, y son 7.500 paneles solares. Es una instalación de las más importantes del norte de España, y también en nuestra plataforma logística contamos con paneles solares en el parking de empleados, que tiene una cubierta también, y también contamos con paneles solares como apuesta el autoconsumo y las energías renovables en 23 supermercados de la cadena, porque desde el 2017 cada vez que un supermercado tiene cubierta, es decir, un supermercado que no tiene encima un edificio, ahí nosotros tenemos dos tipos de supers, los que se encuentran en una parcela y construimos el supermercado con su cubierta. Ahí es donde podemos poner instalaciones fotovoltaicas, y contamos también con los supermercados de proximidad que están en el centro de ciudades y que en muchas ocasiones se encuentran en los bajos comerciales, y ahí sí que no podemos instalar paneles solares. Pero también es otra apuesta que tiene la compañía por las energías renovables y el autoconsumo. Lo que os comentaba al principio, también nuestra apuesta por estas energías renovables también va por el compromiso de adquirir desde el 2020 pues 100% la electricidad con garantías de origen, con lo que esto supone en cuanto a las toneladas de dióxido de carbono que estamos dejando de emitir a la atmósfera. En cálculos del año pasado eran más de 30.000. También desde hace más de 8 años trabajamos en el diseño de tiendas eficientes, de supermercados eficientes desde un punto de vista energético, y a lo largo de los años hemos ido cambiando las luminarias. Ahora todos solo trabajamos con luminaria LED, que es mucho más eficiente, y también habréis visto que los equipos de frío pues ahora se encuentran cerrados, lo que permite también que sea pues más eficiente el uso del frío y el consumo, y también la repercusión en cuanto a las emisiones de CO2 que tiene cada supermercado. Otro tema importante y que os comentaba, dentro de los 4 ejes de la compañía está la apuesta por la circularidad de los recursos y la reducción de plástico. Venimos trabajando también en esto desde hace muchos años, y lo habréis podido ver
como clientes en el supermercado, no solo en el nuestro, sino en todos, porque yo creo que todas las compañías en esto venimos trabajando bastante alineadas. Nosotros hemos trabajado antes de que la normativa nos lo obligase bueno, pues en la implantación de las bolsas biodegradables en secciones, en el uso de bolsas de papel en la sección de frutería para los productos ecológicos, el uso de bolsas de malla reutilizables en la sección de frutería, el uso de bolsas de plástico reciclado que podéis encontrar en la sección, bueno, en la caja, y que os animo a que reutilicéis, porque de nada vale bueno, pues que compréis estas bolsas, porque a día de hoy la ley no permite que se den de forma gratuita las bolsas de plástico si no las volvéis a llevar al súper. Así que, por favor, adquirir el hábito de llevar siempre vuestra bolsa de tela, vuestra bolsa de plástico reciclado para el acto de compra, bien sea en un supermercado o en cualquier otro comercio. Y luego nosotros desde principios de este año también permitimos que se utilicen los tuppers para la compra de productos en secciones, siempre que estos tuppers no sean de cristal, ¿vale? Porque si no, bueno, puede haber contaminación física. Además, los que estáis estudiando el módulo de FP lo sabréis. No permitimos eso, que nuestros clientes lleven pues cristal que pueda caer dentro de la charcutería o carnicería y ser un riesgo asociado a la sección. Como condicionante, si lleváis el tupper, este tiene que estar siempre muy limpio y el trabajador de la sección puede rechazarlo si considera que no se encuentra, un poco por dar el toque de seguridad alimentaria al proyecto también. Si no se encuentra perfectamente limpio, pues puede rechazarlo. Pero bueno, todo lo que veis ahí a continuación son medidas que hemos ido tomando a lo largo de los años, pues que la botella de zumo de nuestras máquinas de zumo fresco, pues que ya sea de polietileno reciclado, que las bandejas de carne que os encontráis cuando compráis unas hamburguesas o unas salchichas de las que producimos, pues también vengan de materiales reciclados. Y bueno, pues todo lo que hemos ido, seguimos con el proyecto. De hecho ahora tenemos una línea nueva en la que trabajar en la marca blanca, pero todo lo que hemos podido ir haciendo poco a poco a lo largo de los años lo hemos realizado. Y ya para terminar, Roberto, para no extenderme mucho, voy a hablaros la apuesta por el entorno y la biodiversidad que os comentaba antes. En el 2021 y en el 2023 hemos participado en proyectos de reforestación en 2 zonas del Principado de Asturias. En el 21, en Quirós y Teberga, 4,5 hectáreas. Y este proyecto, bueno, siempre plantamos árboles autóctonos. Y en este proyecto lo que queríamos era contribuir a la biodiversidad de la zona, que es una zona osera y una zona por la que pasan los urogallos. Y bueno, pues necesitábamos, dentro del estudio que se realizó, se necesitaba un poco repoblar zonas de árboles autóctonos con frutos para que pudieran servir de acopio de alimento durante el invierno. Al final también esto contribuye a compensar nuestra huella de carbono, pero bueno, esto es muy poquito porque es un proyecto a 30 años, pero bueno, lo teníamos también muy claro que queríamos participar con este tipo de iniciativas. Y este 2023 nos lanzamos a un proyecto de reforestación muy importante en Allande, en una zona afectada recurrentemente por los incendios. Pues ahí hemos plantado 22 hectáreas. Si veis que no hay árboles, no os asustéis, ¿eh? Lo digo porque yo he ido hace poco y al final de momento son muy pequeños. Y les ponemos además un tutor plástico, o sea, hay un tubito alrededor y lo que se observa pues no parece un bosque, pero sí, lo que se hace es proteger muy bien cada uno de los ejemplares para que tengan futuro, ¿vale? No se plantan y vais viendo el tronquito cómo crece. Ahora os enseño una foto de cómo están los bosques. En el bosque de Allande, además, lo que queríamos era realizar un proyecto de recuperación de ganadera, plantando pastizales para que pues la gente de la zona pudiera recuperar para el pasto de sus animales zonas que por los incendios pues que ya no podían estar accesibles.
Entonces, bueno, aquí veis un poco los carteles, pero detrás de los carteles están los bosques, ¿eh? Es lo que os digo, es muy... detrás del cartel de abajo se encuentran los pastizales plantados, que se ve, bueno, si vais paseando, esto está en el puerto del Palo, en Allande, y se ve la extensión de pastizal recuperado. Y luego a la izquierda veis esas mallas y esos plásticos verdes, pues ahí dentro hay árboles que ya tienen casi 3 años y que están creciendo fenomenal. Además, en nuestro compromiso de plantación tenemos el mantenimiento siempre de estos bosques. No plantamos y nos vamos, sino que tenemos el compromiso de mantenerlos anualmente, reponiendo los árboles que no han crecido o cualquier incidencia que pueda surgir en el terreno. Y nada, solo para terminar, comentaros que bueno, somos la primera empresa del retail que hemos inscrito nuestra huella de carbono en el registro del MITECO y hemos obtenido el sello del cálculo de la huella, del reduzco de la huella, que es decir, un compromiso firme de la compañía por reducirla y por compensar. Este sello circular que tiene calculo, reduzco y compenso, bueno, pues hay pocas empresas que lo tengan en sus tres vertientes en España. Y esto es fruto del compromiso de la compañía y del esfuerzo que realizamos todos porque estos proyectos salgan adelante. Estas son las toneladas que hemos ido reduciendo a lo largo de los años y poco más. Muchas gracias. Genial, Paula. Muchas gracias por esta presentación tan completa y que nos has ido enseñando eso, el itinerario, ¿no?, que ha ido siguiendo Alimerka en el tema de la sostenibilidad. Puedes, si quieres, ya dejar de compartir, Paula, y dejamos un par de minutitos para preguntas. Por nuestro lado, Paula, has mostrado mucho tema de inversión en tecnologías, en vehículos para movilidad. Respecto al tema del desperdicio alimentario, ¿tenéis alguna actuación específica? Sí, tenemos el desperdicio alimentario. Llevamos trabajando en esto desde hace más de 10 años. No lo he metido en esta presentación porque tiene para hablar de forma individual otra presentación entera. De hecho, el año pasado también conseguimos una certificación externa de Bureau Veritas que reconocía nuestro esfuerzo en la gestión del desperdicio. Todos sabéis que hay una ley que está ahí, que todavía no ha salido, pero que en teoría saldrá dentro de poco, que va a regular esto. Pero nosotros hemos trabajado mucho desde Fundación, desde hace muchos años, y tenemos más de 60 entidades que a diario recogen los excedentes alimentarios en el punto de venta. A ver, en una cadena de supermercados, lo primero, lo más importante es que no se genere excedente, porque si no, mal va el negocio. Pero inevitablemente, como os comentaba, los residuos y los excedentes alimentarios son algo que están ahí y que lo que tenemos es que gestionar de la mejor manera posible. Y nosotros lo hacemos con entidades locales, a diario en los supermercados. Con el principio también de seguridad alimentaria, de lo que no está apto para vender, no está apto para donar, ¿vale? Solo se donan pues productos que retiramos de la venta porque caducan dentro de 2 días, pero que todavía no han caducado y que se pueden donar en el día. Y pues algún fallo de etiquetado, pero que no afecta a la seguridad alimentaria, el que el proveedor nos ha avisado. Ese tipo de productos son los que se donan. Genial, Paula, pues muchísimas gracias. Ponen por aquí, David Palacios, ¿cuál es el porcentaje de ahorro que logran las placas solares? Pues no lo sé ahora, David. Tengo en la cabeza algún dato, pero está desactualizado. Recuerdo que hace un año o así, hablando de este tema, yo no llevo, esto lo lleva más bien la oficina técnica, desde sostenibilidad, esto de ahorros de consumos, pues nos toca a veces escucharlo. Recuerdo que estaban, creo que en plataforma logística, los paneles andaban, igual este dato a día de hoy no tiene nada que ver, pero recuerdo entre un 15-20% más o menos aportaba del consumo que tenía la plataforma.
pero ya te digo que no lo garantizo a día de hoy que sea el dato exacto. Perfecto, Paula. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso a los siguientes ponentes. Bueno, es del instituto, ¿vale? La persona que preguntaba, pues vamos un poco ajustados de agenda. Paula, muchísimas gracias Disculpar, por nada, sin problema ninguno, Venga. por la presentación tan completa e inspiradora. Y damos paso a la segunda de las empresas para que nos muestre su testimonio en esta temática, que es de la Fruit, empresa B Corp con triple impacto económico, social.